Damos gloria a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, mi Rey, dándote gracias en esta noche por darnos la bendición de poder estar un día más en tu presencia, adorarte, conocerte, engrandecerte, Señor. Rendimos nuestros corazones y nuestras vidas a ti. Damos a ti la honra, la gloria y el honor. Exaltamos tu nombre, mi Señor. Proclamamos que tú estás con nosotros, mi Rey, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, y por eso te bendecimos, mi Jesús, y damos a ti la gloria. En esta noche ponemos en tus manos cada una de nuestras vidas, la vida de mis hermanos que están acá presentes, sus necesidades, sus oraciones, sus súplicas delante de ti, las personas por las cuales ellos piden, las vidas por las cuales interceden, y especialmente para que tú sigas obrando en sus vidas y en sus corazones, Señor, conforme a tu voluntad. Grande eres, Señor, y poderoso, digno y maravilloso, Señor, precioso y buen Dios eres tú, magnífico en santidad, glorioso en majestad, hermoso y poderoso, Señor. Es bueno glorificarte, Señor, y exaltarte. Es bueno recordar que tú eres Dios y darte gracias, Señor, en todo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Darte gracias, Señor, porque es por medio de Jesús que tenemos salvación. Y proclamamos, oh Santo Señor, que nos has dado vida eterna en Él. Bendecimos tu nombre, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Te bendecimos, oh Santo Señor, y damos a ti toda la gloria, damos a ti las gracias, mi Rey, te bendecimos con todo nuestro corazón. Aleluya, Jesús. La cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias,
Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad sobre nosotros, mi Rey. Gracias por tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Gracias por la obra de Cristo. Gracias por tu amor, por escogernos, por llamarnos, por bendecirnos. Gracias. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias, mi buen Jesús. Bendecimos tu nombre. Tu palabra dice que en todo tiempo, Señor, demos gracias a ti, mi Rey, y que todo lo pidamos engrandeciéndote y dándote la gracia, Rey. Gracias, 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 Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Oh, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Es bueno darte gracias, Señor, y cantarte a ti, mi Rey. Cantarte salmos y cantar himnos a tu nombre, Señor. Tu palabra nos enseña a glorificarte y a exaltarte, a engrandecerte, mi Rey, y a bendecirte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, mi Dios. Y por eso te alabamos, oh Santo Señor, y te bendecimos en este día. Damos a ti la gloria y la honra debida a tu nombre, mi Dios. Y proclamamos que es bueno, como dice el Salmo capítulo 92, bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Es bueno alabarte, mi Rey. Oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Obras, sí, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, Señor, y te alabamos y te bendecimos. Grandes son tus obras, mi Jesús. Grande es tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Por eso nos gozamos hoy, oh mi Rey, en tu presencia. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno, bueno es alabar, oh Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande, Señor, porque grande eres tú, es grande
tus obras. Sí, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Eres grande, Señor. Grandes son tus obras y poderosas, Señor. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Porque grande eres tú. Grande, Señor, son tus obras. Grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y damos gracias por los que estamos acá presentes. Damos gracias, Santo Dios, por darnos la bendición de poder levantarnos hoy a ti, levantar tu nombre, levantar adoración a tu nombre. Eso es lo que no pueden hacer todos, Señor, realmente consagrarse a ti en adoración, invocar tu nombre, Señor. Y hoy hemos de ver cómo se invoca el nombre de Jesús o a Jesús como Señor, recibiéndolo, creyéndole, obedeciéndole, adorándole y dándote gloria, Señor. Damos la alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, podemos sentarnos un momento. Vamos a compartir un ratico la palabra del Señor y vamos luego a estar orando. Vamos a tratar de ser bastante breves para poder orar un buen ratico también. Gloria a Dios. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias hoy en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10. Y vamos a tocar el tema hoy de confesar a Jesús como Señor. Romanos capítulo 10, vamos a leer inicialmente solo el versículo 9. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El domingo antepasado y el pasado iniciamos un receso en las enseñanzas en serie, y dentro de ese receso empecé a hacer una serie que estoy terminando hoy sin planearlo mucho, pero sí instado por el Señor a ver varias cosas que a veces no confundimos un poco en nuestras iglesias cristianas. El domingo antepasado era juzgar,
A veces decimos no juzgue. Resulta que la Biblia dice juzgue con justo juicio. El domingo pasado a veces se dice, no, el Señor viene cuando pase tal cosa, cuando pase tal otra. Y pensamos mucho en escatología o en los últimos días, pero no entendemos que hay una transición entre las dos eras y los últimos días son desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Por eso toqué el domingo pasado ello. Pero a veces decimos rápidamente a una persona, confíese que Jesucristo es el Señor, confíese que Jesucristo es el Señor, u ore que Jesucristo es el Señor para que sea salvo, y queremos que repita rápidamente una oración y citamos el texto de Romanos capítulo 10 que acabo de leer, no solo el versículo 9 sino también el 10, para decir que si la persona repite esa oración va a ser salva, porque allí dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, confíese para que sea salvo. ¿Es cierto? Ahí está en la Biblia que hay que confesar para ser salvo. El texto así, mira, visto de forma sencilla, eso es lo que dice. Ahora, el asunto es, ¿se entiende confesar al Señor o a Jesús como el Señor, como lo que hoy en día se le llama la oración de fe o hacer una oración para que la persona se convierta? ¿Es lo mismo en el texto bíblico? Déjenme ponerles un ejemplo. En Lucas capítulo 10, en el versículo 6, hay una expresión que dice hijo de paz. Cuando el Señor manda a los 70, que algunas versiones dicen 72, los manda a predicar, y es muy importante porque esto lo utilizamos también, este texto, para el contexto de predicar o evangelizar. Los manda a que prediquen el reino de los cielos acercados, sanen enfermos, echen fuera demonios, pero les dice, cuando lleguen a un hijo de paz, quédense allí. Ustedes dicen, la paz sea sobre ustedes, y si ese los recibe, ese es un hijo de paz, quédense allí, y lo que le den allí coman. Ese término hijo de paz se ha traducido mucho, le han llamado hombres de paz, y que cuando usted esté evangelizando y esté sembrando la palabra de Dios en algún sector, y sobre todo va a plantar una iglesia, mire quién lo recibe con paz, y entonces allí usted se queda para empezar allí la predicación y el evangelismo y la plantación de iglesias. Y sí, eso enseña el texto, pero se ha llegado a pensar, y cómo se ha distorsionado, que el hombre de paz no es uno que sencillamente escuchó el evangelio y creyó y abrió el espacio, sino se ha llegado a pensar que el hombre de paz es uno que no solamente el Señor había preparado, sino que prácticamente ya era merecedor de que le predicáramos, casi que no era pecador. Y usted mira, por ejemplo, a Cornelio en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, y Cornelio se dice que Dios le había escuchado sus oraciones, que hacía limosnas y oraba, pero no se convirtió y no fue salvo sino hasta que vino Pedro y le predicó. Entonces, un hombre de paz, como un Cornelio recibiendo al apóstol en su casa, una persona sería simplemente cuando viene, si Dios ha preparado su corazón, pero todavía no se merece la salvación. Y algunos ya pintan como que hay ciertas personas que ya se merecen ser salvados. No realmente. ¿Y a qué voy? Cuando vamos a hacer estrategias de evangelismo, cuando vamos a hacer métodos para hacer las cosas en la iglesia, tendemos a decir siempre se hace de esta forma. Y aquí con la confesión de que Jesucristo es el Señor, siempre cuando alguien parezca que crea que el Señor es su Salvador, cuando le estemos predicando, digámosle, venga, repita conmigo, Jesucristo, tú eres mi Señor, mi Salvador, te recibo en mi corazón. Entonces siempre debemos hacer lo mismo. Eso no está en la Biblia. Eso no quiere decir que quienes hayan repetido ese tipo de oraciones no hayan sido salvos. Muchos han sido salvos repitiendo la oración, pero no es porque la Biblia lo mande. ¿Qué es entonces confesar a Jesús como el Señor? ¿Se dan cuenta que nosotros lo interpretamos a lo que hacemos? Es más que repetir una oración. Implica un milagro de la misericordia, de la gracia de Dios, que produce una vida transformada para que pueda hablar y creer. Vamos a ver varios puntos. Para confesar a Jesús, debemos confesar a Jesús creyéndolo, de acuerdo al texto, oyéndolo, recibiéndolo, invocándolo y obedeciéndolo. Primero, creyéndolo. Romanos capítulo 10, versículo 9 de nuevo, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Y el 10 dice, porque con el corazón
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si yo le hago repetir a un lorito, Jesús es el Señor, y el loro me dice, ¡rúa! Jesús es el Señor. Ese loro no se salva porque ese loro no entiende en su corazón, ni cree en su corazón que Jesús es el Señor. Ya el texto mismo nos está diciendo que personas que automáticamente repitan una oración o que repitan, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Diga conmigo, Jesucristo, tú eres mi Señor, Jesucristo, tú eres mi Señor, no quiere decir que se entregó realmente al Señor. Porque si eso no está conectado con la fe o la confianza puesta realmente en Cristo, no sirvió. Nos pasó algo con Marcos un día que hablando con una hermana, porque cuando llegó Marcos de Venezuela, Odali no me deja mentir, tenía esa inquietud con nosotros. Me decía, pero pastor, ¿qué hacemos cuando terminemos una campaña o de evangelizar a alguien? ¿Cómo sabe uno que se convirtió si uno no le dice que haga la oración? O no lo pasa al frente a orar o algo le hace. Y un día mirábamos los textos y estábamos analizando, no hubo presión, sino simplemente conversábamos sobre el asunto. Y un día estábamos conversando en Colorados con una señora que viene de otra iglesia sobre el mismo tema. Y él vio el énfasis de ella de que no era posible que una persona se convirtiera sin hacer la oración, que le llamamos la oración de fe, porque esto es una confesión de fe, de lo que creemos. Entonces, cuando él la vio y la escuchó cómo se defendía, le dijo, mi hermana, ahora mirándola a usted me doy cuenta de algo. Uno le hace repetir a la persona la oración, no porque ella lo necesite, sino porque uno lo necesita para pensar que sí se convirtió. Porque uno es el que necesita como la seguridad y sí se convirtió. Y uno es el que quiere como esa tranquilidad. Ya repitió, ya se salvó, ya va para el cielo. Y no bíblicamente, porque bíblicamente, aunque una vez más hayan personas que hayan repetido con una persona una oración y puede que se hayan salvado porque verdaderamente estaban creyendo, la mayoría de las veces solo lo hacen porque se lo estamos pidiendo, que repitan sin creer. Y para mí fue un trauma hace muchos años, yo todavía no había llegado a esta moda de la sana doctrina porque se volvió también una moda, pero es algo bonito llegar y querer interpretar el texto correctamente. Y una vez en una campaña en la iglesia donde yo me levanté, estaba predicando y estaba yo ministrando a través de su palabra y de pronto una hermana se trajo una invitada que traía y la arrastró literalmente con la familia hasta el frente para que yo le hiciera repetir la oración. Y cuando llegó al frente, la señora era con un miedo y venía así, literalmente la estaban alando. Yo le dije, déjela, tranquilo, tranquila, le dije, yo no la obligue. Mi señora, usted tiene que creer que Cristo es el Salvador, y le expliqué, pero no lo debe hacer obligada. Y yo no había meditado mucho en el texto, simplemente no lo veía allí, y la experiencia con ella me decía que no es simplemente decir. ¿De qué le servía repetir si no creía? Es más, desconfiaba de lo que estaba haciendo. Hay que creer. Y no se cree solo con la mente o en el entendimiento, se cree con los sentimientos, con las decisiones, con todo el ser. El corazón es el centro mismo de nuestros afectos y de nuestros pensamientos, según la Biblia. Entonces significa que, aunque totalmente no esté transformado porque hayan cosas que dude, por lo menos sí profundamente esté persuadido, convencido que Jesús es el Señor. Y aquí hay algo muy importante que hay que confesar: Jesús es el Señor. Eso se repite por el Nuevo Testamento. Y lo que al parecer sucedía era que fue la primera confesión doctrinal o el primer resumen o el primer credo que tuvo la iglesia cristiana. Rápidamente, ¿qué es lo que usted cree? No, yo creo que Jesús es el Señor. ¿Y por qué se decía que Jesús es el Señor? Porque decir Señor significa amo, dueño, propietario, responsable, y no solo responsable, sino director de mi vida, el que, al que todo le debo y del que no puedo escapar. Decir que Jesús era el Señor también era competir en Roma, y esta carta es a los romanos, con decir que el César es el Señor, porque el César se consideraba como el dueño de las vidas de las personas y se consideraba también como un semidios. No todos abiertamente, pero sí varios lo consideraban, como los reyes en la antigüedad. Se creían los dueños de las vidas de las personas como representantes de dioses paganos o medio dioses o semidioses ellos. Entonces, yo soy Señor, yo gobierno sobre los romanos. Eso es lo que pensaban los césares o los reyes de Roma. Entonces, decir Jesús es el Señor significa Jesús es mi dueño por encima del emperador, por encima de mi esposo si estoy casada, en el caso de una mujer, por encima de mi jefe, por encima de mi dueño o mi señor, amo, si yo soy un esclavo o una esclava,
por encima de cualquier persona y por encima de mis propios sueños y metas, por encima está Jesús y Él es mi dueño y mi Salvador. Se volvió una confesión doctrinal, pero había que creerlo. Pero confesar a Jesús no solamente creyéndolo, sino también oyéndolo. Por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. No hacemos énfasis aún en esa parte, sí en la segunda dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra significa palabra o significa mensaje. Este es el mensaje que deben creer y que nosotros predicamos. Entonces no solamente se debe confesar a Jesús creyéndolo, sino que se debe confesar a Jesús oyéndolo a través del mensaje que se nos predica. Pero no solamente oyendo el mensaje de que Él es el Salvador, sino también oyendo la predicación como si Cristo mismo nos estuviera hablando a través del predicador. Vamos, por favor, salte conmigo a Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán o clamarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, quien les proclame? ¿Y cómo predicarán los que predican si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí está citando Isaías para hablar de las buenas nuevas, que significa el evangelio, que era principalmente un mensaje de buenas noticias que se llevaba cuando había una guerra y se conseguía la victoria, y que citando Isaías vendrían cuando Dios restaurara a su pueblo de todo el pecado que habían cometido y volvieran ellos a caminar fielmente con Dios, pero que eso solamente sucedería por medio de Jesucristo. Por eso es buenas nuevas cuando predicamos que Cristo nos reconcilia con Dios. Pero algunos han resaltado, mire por favor el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunos han resaltado que el texto, los manuscritos más antiguos no dicen la palabra de Dios, sino la palabra de Cristo. Y dicen la fe es por el oír y el oír el mensaje de Cristo. Y algunos han resaltado que el texto en el griego, no solamente este versículo, sino los anteriores, dan a entender que es oír al mismo Cristo. No, Cristo no se está manifestando acá como se manifestó resucitado a los discípulos. Ni tampoco vivimos en la época en que vivieron los discípulos antes de que Él muriera y resucitara. Pero cuando alguien nos predica el evangelio y nosotros creemos y confesamos a Cristo como Señor, la percepción es como si Cristo mismo nos estuviera hablando, porque es a través del predicador que Cristo habla a aquellos que se han de convertir a Él. ¿No le ha pasado que usted ha invitado a alguien a la iglesia, o usted mismo cuando llegó la primera vez a la iglesia y dijo, uy, pareciera que me estuviera a mí hablando el Señor en la predicación? Y es que todo me lo está diciendo a mí directamente. Y ya no es el predicador simplemente hablando, sino que percibe la persona que Cristo mismo le está hablando y le está diciendo, cree en mí, entrégate a mí, confía en mí, arrepiéntete de tus pecados y confía en mí. Cristo debe ser oído a través de la predicación, no solamente debe ser creído, y para ser creído tiene que ser oído. Entonces quien confiesa a Jesús creyéndolo, debe confesar a Jesús habiéndolo oído en la predicación. Claro, alguien dirá, pero ¿y si solamente leyó la Biblia y no escuchó a nadie predicando? Bueno, lo que predicaron los discípulos está consignado en la Biblia. Ahí está escrito lo que ellos predicaron. Así que también está leyendo lo que ellos predicaron de Jesús. Pero también confesar a Cristo recibiéndolo. Y yo sé que Juan capítulo 1 versículo 12 dice, y a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los que saben y han manejado conmigo el discipulado, saben cómo recibirle es mucho más que simplemente decir te recibo. ¿Cómo recibe usted a Jesús? ¿Cómo recibe a alguien que realmente es importante para usted? Mire lo que dice Romanos capítulo 10 versículos 5 al 8. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, 10:5. Empecemos desde el 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre
que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora sí el 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacerlo subir a Cristo de entre los muertos. Y solo quedémonos con la primera parte del 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. A ver, hermanos, yo sé que de pronto al leerlo así rápido, como ya lo hemos leído y se ha mecanizado en nuestra mente, ahí está diciendo que el Señor se hizo cercano, que Él vino y se hizo para nosotros cercano. Toca el tema de la justicia en el verso 5 y en el verso 6, pero después dice que usted no puede traer a Cristo del cielo, ni pudo sacarlo de las profundidades, aludiendo a que Él murió para sacarlo y resucitarlo. ¿Y sabe qué está haciendo ahí el autor? Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Sabe qué está haciendo ahí el autor, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo? Nos está diciendo que ninguno de nosotros, por sus obras de justicia, por lo bien que se portara, pudo traer a Cristo para que lo salvara. Que ninguno de nosotros, por lo bien que se portara, pudo hacer que Cristo resucitara. Él fue el que quiso venir y Él fue el que en su poder de una vida santa y perfecta resucitó al tercer día. Ni lo trajimos ni lo sacamos, ni lo trajimos del cielo para que muriera por nosotros, ni lo sacamos del sepulcro para que resucitara para salvarnos. Él lo hizo todo y nosotros solo recibimos. Muchas veces se piensa, como les comentaba hace un rato con el ejemplo, que como uno se porta bien, entonces se merece que Dios tenga bendiciones sobre la vida de uno, y ojalá que nos salve, que nos bendiga y que nos conteste todas las oraciones y todo lo que pedimos. Pero la realidad es que ninguno de nosotros lo mereció. Él lo hizo sin que lo mereciéramos. ¿Por qué? Lo sabemos. Mire el versículo de nuevo conmigo. 5. La justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, eso está en Levítico 18:5. Es decir, si usted se quiere salvar por ser buena gente, trate de cumplir todas las obras y se dará cuenta que no es capaz de cumplir todas las leyes y no se puede salvar, así que no tiene salvación. Luego cita a Deuteronomio capítulo 30 cuando habla de que cerca de ti está la palabra. Eso literalmente dice el Antiguo Testamento y está diciendo que Dios, cuando fuera a restaurar a su pueblo, iba a venir Él mismo, se les iba a acercar y los iba a restaurar, y ellos se iban a arrepentir y les iba a transformar el corazón. Y eso apuntaba, ahora lo entendemos, a que Cristo vendría, no porque lo trajéramos comportándonos bien, sino porque Él vendría para salvarnos a pesar de que no somos perfectos, que somos pecadores. No es lo mismo recibir, ¿cómo lo pongo para entenderlo? No es lo mismo recibir 100,000 pesos cuando yo trabajé y sé que me tienen que pagar esos 100,000 pesos, a recibir 100,000 pesos de una persona a la que no solamente no le he trabajado, sino que además le debo plata, y más bien debería meterme a la cárcel por todo lo que le debo. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo recibimos entonces la obra de Cristo? ¿La recibimos como si Él nos la debiera, o como si más bien nos está dando algo que nosotros no merecemos? Y eso es con todo. Por eso es que, una vez más, confesar a Cristo como Señor no es solamente decir: Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, te acepto, te recibo en mi corazón, abro las puertas de mi corazón, bendíceme, recíbeme, escribe mi nombre en el libro de la vida, ta, 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 ta. Se trata de creerlo, se trata de haberlo oído, y se trata, incluso yendo al mismo Cristo a través del que nos predicó, a través de la Biblia, y se trata de recibirlo diciendo: Señor, no merezco ni siquiera que me digas una palabra. No merezco ni que te acerques a mí, no merezco que tú me perdones, pero gracias por hacerlo. Isaías capítulo 6, cuando se le aparece el Señor a Isaías, le dice Isaías: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios, soy pecador. Pedro, cuando ve los milagros de Cristo, le dice: aléjate de mí porque soy pecador. Y muchos hoy en día, cuando repiten una confesión de fe que se supone que está correcta, decimos: Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, pero en su corazón está diciendo o está pensando: lo estoy haciendo porque de una u otra forma me lo estoy mereciendo. No es así.
Jesucristo es el Señor y debe ser recibido como el dueño y Señor de nuestras vidas. Y yo siempre pongo este ejemplo con respecto a esto. Imagínense ustedes que llegue el presidente de la República, así sea usted de derecha o de izquierda. Aquí en Colombia pues es más de derecha el presidente, en Venezuela es más de izquierda, bien de izquierda. Imagínense que usted, no importa que le guste, le caiga bien o le caiga mal el presidente, pero que llegue el presidente y le toque la puerta, le diga: buenas, ¿cómo está mi amigo? ¿Cómo me le ha ido? Diga: hola, ¿cómo está? ¿Quién es? Soy el presidente de la República. ¡Ah! No es lo mismo que llegar al vecino: buenas, ¿cómo está? ¿Qué hubo, vecino? Siga, pase usted como siempre, con confianza, no se preocupe. Si llega el presidente, ¿usted qué hace? Llegó el presidente. Ábranle las puertas, acomode. ¿Y eso por qué está desacomodado? Y aquello, y usted, póngase la camisa, y usted compórtese bien, apague el televisor, mire qué tal cosa, mire qué tal otra. Y todo el mundo se organiza, siéntese y le pone la mejor silla. Y si el presidente le dice: no, es que yo vengo solamente de visita. Pero no, señor presidente, siéntese aquí. Pero sí me gustaría que me colocara un ventilador. Claro, señor presidente, yo pongo un ventilador ahí. Y todo lo que le sugiera, me parecería bueno que usted colocara el comedor para este lado. ¿Cómo no? Sí, lo acomodo. Así incluso usted no sea afín a ese político, de todas formas, por la importancia que tiene en medio de nuestra sociedad, usted le presta mucha atención. Incluso si está dispuesto a hacer cambios en su casa y en el orden de su casa y en la dinámica de su vida y de su hogar por la persona que entró. Entonces, recibir a Cristo sabiendo que merecemos es más bien que Él nos condene, y sabiendo que Él vino cuando nosotros no podíamos traerlo y resucitó cuando nosotros no podíamos sacarlo de lo profundo y lo hizo por nosotros. Cuando decimos entonces: Jesús es mi Señor, y le digo: Señor Jesús, tú eres mi Señor, si lo hago realmente recibiéndolo, lo hago con un corazón contrito y humillado, diciendo: no me lo merezco, Señor. Y si es así que lo confesamos, entonces sí lo estamos confesando para salvación. Es bueno recordarle eso a las personas cuando se les evangeliza, ¿cierto? Su corazón debe saber que usted no lo merece, pero su corazón se debe gozar de la bendición que Él está dando sin merecerlo. Y eso implica algo que ahí no está, porque siempre se pierde uno de los gemelos que deben estar en la conversión. Siempre se habla mucho de fe, pero falta la otra hermana gemela, que es el arrepentimiento. Arrepentimiento y fe deben ir en conjunto, porque son dos caras de una misma moneda. Por eso es que una persona no puede realmente creer en Cristo si no entiende su pecado y se arrepiente de su vida pecaminosa. Las dos cosas van juntas: confesar a Cristo creyéndolo, oyéndolo, recibiéndolo, y ahí sí, invocándolo. Ahí sí propiamente habla de oración. Cuando dice confesar a Cristo como Señor en el versículo 9 y el 10, está hablando de que si alguien le pregunta: ¿y quién es su Señor? ¿Y quién es su dueño? ¿Y de quién es su vida? ¿Y para quién usted vive? ¿Y bajo qué criterio desarrolla su vida? ¿Y a quién usted quiere agradar? ¿Y quién es el que le dice cómo debe vivir cada área de su vida? Usted puede decir: es Jesús, el que me salvó, mi Señor. Eso es confesar. Fíjese que es decir algo que se me está preguntando por lo general, y si no me lo preguntan, de todas formas es decir algo que quiero que sepan. Pero invocar ya sí es orar. Mire por favor conmigo Romanos capítulo 10, el versículo 11 al 13, dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Está citando a Isaías de nuevo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos o dueño de todos los tipos de personas, es rico o generoso para con todos los que le invocan o claman a Él. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? ¿Recuerda lo que leímos hace un rato? Y por eso es que predicamos para que las personas crean, lo reciban y lo invoquen. ¿Qué pasa cuando un niño recién nacido no llora? Lo hacen llorar, ¿cierto? ¿Por qué tiene que llorar? ¿Sabían ustedes por qué tiene que llorar? Las señoras que ya han dado a luz, ¿por qué tiene que llorar el niño? ¿Por qué debería llorar? ¿No saben? Claro, para que pueda respirar, porque si no respira no está vivo. Si no llora, se está muriendo ahogado o no tiene abiertas las vías respiratorias, por lo general. Por lo general el niño, cuando sale por el traumatismo de la salida en el parto, tiende a llorar.
No quiere decir que todos lloren desaforadamente, pero sí tratan de liberar todavía lo que les queda en sus vías respiratorias del líquido amniótico. Y un niño cuando nace muerto pues no llora, y si no llora pues no respira, y si no respira pues ni está vivo ni va a estar vivo, está muerto. Si una persona dice que ha nacido de nuevo, que ha creído que Jesús es el Señor y no clama al Señor, no lo invoca, es decir, no ora, es como un niño que no llora cuando se supone que ha nacido, no está vivo, está muerto. Entonces no está vivo espiritualmente, está muerto espiritualmente. Así repita, como les decía hace un tiempo, como el loro. Lo que pasa es que esto no es una muerte física como la del niño, esto es una muerte espiritual. No ha resucitado, no ha creído, no ha escuchado a Cristo, no lo ha recibido, entonces por eso no le puede invocar. Y por eso es muy sencillo que la persona repita con uno, porque está viva físicamente y puede repetir físicamente, pero si está viva, si está muerta espiritualmente, tal repite. Por eso es muy fácil repetir oraciones. ¿Recuerdan lo que Cristo enseñó cuando la oración modelo les enseñó a los discípulos? Cuando oréis, no oréis con vanas como los gentiles, que repiten y repiten y repiten, Mateo capítulo 6, ¿cierto? Porque es muy fácil repetir. Lo difícil es entender y creer, y más aún, que lo vamos a ver, vivir. Entonces lo que el Señor está diciéndonos aquí a través de Pablo es: invocarán si han creído, si han oído a Cristo, si lo han recibido, clamarán a Él. Yo no necesito que la persona ore en ese momento conmigo. Si ha creído, necesitará orar al Señor. Pero ¿qué tal que no diga, pastor? ¿Qué tal que no diga: Señor, creo en ti y te recibo en mi corazón y te abro las puertas de mi alma y te pido que tú... Pues no va a decir lo que nosotros decimos, porque apenas es un bebecito. Así como un bebé no nace y dice: buenas, ¿cómo están, doctores? ¿Cómo les ha ido? Uy, doctor, ¿por qué me pegó? ¿Nunca ha escuchado usted eso, cierto? Que un niño recién nacido diga, en vez de llorar, diga: doctor, cuénteme usted por qué me pega. ¿Y por qué lo tratan uno así acá después de que uno sale de tremendo problema del vientre materno? No lo hace un niño. ¿Por qué no lo hace? Porque todavía no sabe hablar, apenas se sabe balbucear. Y una persona recién que camina con el Señor, que es otra cosa que tenemos que recordar, no ora perfectamente, pero sí lo hace sinceramente. Y por lo menos dice: Señor, aquí estoy, no entiendo mucho, entiendo que tú me perdonas, ayúdame. Algo así. Perdóname, te entrego mi vida, cámbiame. Son oraciones muy imperfectas, pero muy llenas de la guía del Espíritu de Dios y muy llenas de vida, porque ya han iniciado a vivir. Y por lo general las más sinceras son las más íntimas, cuando están allá en lo íntimo de su habitación con el Señor y con su corazón delante de Dios. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos ver. Dios quisiera que alguna persona en algún momento en un culto se parara y empezara a orar y a clamar y a llorar. Yo lo he visto y es muy hermoso hacerlo, pero no necesariamente. Por lo general, dijo alguna vez un predicador, nosotros los seres humanos somos como los animalitos heridos. Cuando nos pegó duro el Señor en el corazón y nos estremeció, ¿usted ha visto el perrito cuando está herido? Va y se esconde y se lame las heridas él solito, ¿no? Que nadie lo vea. Y así somos los seres humanos. Cuando sentimos que Dios nos ha tocado las fibras y que nos ha mostrado nuestro pecado, aunque nos haya mostrado que nos perdona en Cristo, vamos allá en lo íntimo y decimos: Señor, hoy no sé qué pasó, yo sé que usted existe, yo sé que hay que cambiar, yo sé que hay tantas cosas que tienen que transformarse en mi vida. Y ahí dijeron que usted lo perdona a uno. Señor, ayúdeme, yo quiero confiar que Cristo me perdona. A veces son expresiones muy indefinidas, pero empiezan a orar solitos allá en la intimidad con su Señor. Yo confío más en ese tipo de oración que en las oraciones públicas, porque las oraciones públicas pueden tender a ser muchas veces como la de los fariseos. ¿Recuerdan la de los fariseos que oraban en lo público para que todos lo vieran? No quiere decir que no podamos orar en público, lo podemos hacer y Cristo lo hizo, pero lo que quiero decir es que no sean forzadas ni simplemente porque es el esquema que tiene que cumplirse públicamente, sino porque salga de mi corazón. Al final se invoca al Señor Jesús como Señor, también obedeciéndolo. Mire por favor el versículo 16 conmigo, Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí está el asunto, mis hermanos. ¿Saben por qué el Señor habla ahí de confesarlo como Señor? Porque el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 de Romanos no está hablando de lo hermoso que la gente se convierte,
principalmente está hablando de la terrible desobediencia de los judíos que debieron haber creído en Cristo y no creyeron en el Señor y no obedecieron. Oyeron, pero no le creyeron, no lo recibieron, no le invocaron o le clamaron perdóname como lo hizo un Pedro cuando reconoció sus pecados. Entonces le desobedecieron. Y esto implica que uno confiesa a Jesucristo como Señor no solo con lo que dice, sino también con lo que hace. Y esto implica que la confesión de Jesús como Señor se ve con lo que Cristo le llamó los frutos. Y esto implica que no es solamente que una persona empiece a orar, sino que se le vaya viendo en su vida que va siendo cada día más obediente a Dios y a su palabra. Está vivo y le empieza a incomodar lo muerto. Está vivo. ¿Cómo briega uno con una persona nueva para que empiece a leer la Biblia y ore, no? Una persona que recién está escuchando. ¿Sabe cuándo no briega uno? Cuando está vivito y coleando. Usted saca un pez de la pecera y si está vivo empieza a coletear. Cuando ya se muere ya no se mueve. Pero si usted lo saca de su ambiente, él se mueve porque está vivo. Cuando alguien conoce al Señor, se mueve en lo que es su pecera, su medio ambiente ahora. No entiende mucho, pero sabe que ahí está lo que Dios dice en la Biblia y sabe que tiene que clamar a Él y busca que alguien le explique. Y si no entiende, pregunta, como el etíope eunuco en Hechos 8, no entiendo, si alguien no me explica, pero él iba leyendo. Y me impresiona que en Hechos capítulo 8 el tipo iba leyendo en un carruaje, no iba en un avión, no iba en una limusina de esta época, no iba por una carretera nuestra pavimentada de 4G, iba en un camino antiguo, en un carruaje tirado por caballos, no leyendo un libro, una Biblia con letra súper gigante como la mía, sino leyendo un rollo del profeta Isaías, porque entendía que ahí hablaba el Señor algo que él tenía que saber. Entonces empezó Dios a trabajar su corazón y cuando llega Felipe, le predica el evangelio y entonces él pide que sea bautizado. Entonces esta persona ya ve a Cristo como su Señor. Mire, no solamente cita aquí al apóstol a Joel, sino también cita Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 2, versículo 21, dice que también todo el que creyere en él no será avergonzado. Cita Pedro cuando está predicando. ¿Y sabe qué es lo que hacen todos cuando escuchan? Sin vergüenza, sin ningún tapujo, dicen, ¿qué tenemos que hacer para seguir al Señor? Entonces la persona empieza a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para servirte? Eso es confesar a Cristo como Señor. Es más que hablar, implica orar, pero implica creer, implica obedecer, implica vivir. Entonces, ¿qué hacemos cuando prediquemos y evangelicemos? ¿Le decimos a las personas que repitan la oración o no la repitan? ¿Sabe qué dijo esta señora? Vuelvo al ejemplo que nos pasó con Marcos. Esta señora dijo, bueno, y si yo hago lo siguiente, en vez de decirle, repita conmigo la oración, le digo, ¿usted quiere orar? Si quiere le digo cómo puede orar. Claro, yo quiero orar y quiero pedirle al Señor. Ah, bueno, si ve que ya tiene la disposición, puede decirle cómo, según lo que le predicó, podría orar y déjela que ore, así ora imperfectamente. Ah, pero yo puedo orar por ella también, si ella no puede orar o no quiere orar todavía porque todavía no ha entendido y no ha creído y no se ha convertido, yo puedo orar por ella. Por favor, ore por la persona si deja que ore por ella. ¿Cómo vamos a dejar de orar por alguien que le estamos predicando el evangelio? Ore para que Dios abra su corazón. Este es el milagro más grande, que alguien confiese a Cristo como Señor verdaderamente, creyéndolo, habiéndolo oído, obedeciéndolo, invocándolo en oración. Es un milagro poderoso que obra el Señor en el corazón. Hay tantos distractores. Hace mucho tiempo que no lo repito en la iglesia, pero le pregunto algo hoy, ya terminando este mensaje para orar juntos. ¿Qué está pensando ahorita? No me conteste. Le pregunto para que se examine, porque uno a veces va a la iglesia o va a un grupo de oración o va a hablar con una persona sobre la palabra y orar y está pensando, uy, dejé la puerta abierta o la dejé cerrada. La llave del gas, yo cociné la comida para mi marido ahorita y para mis hijos y dicen las señoras, pero como que yo la dejé ser abierta. Y todo el culto, todo el momento, en su mente estuvo la llave del gas abierta. Y hay un chiste muy viejo, una anécdota que al parecer fue real en medio de los cristianos, que dice que un pastor le decía siempre a una señora que no iba a la iglesia, le decía, mijita, vaya a la iglesia, mi señora, vaya a la iglesia. No, pastor, porque yo vivo solita y si me voy, ¿quién cuida las gallinas? Y volvía y le decía, mi señora, vaya a la iglesia,
No, no, pastor, yo no voy porque se me meten y me roban las gallinas. ¿Quién cuida las gallinas? Y así él le vivía preguntando, ¿quién me cuida las gallinas? Entonces un día el pastor le dijo, ¿y sabe qué? Vamos a la iglesia y oramos juntos y el Señor le cuida las gallinas. Pero él se queda aquí cuidándome las gallinas. Sí, él se queda aquí cuidándole las gallinas. Y estaban en pleno culto y la señora ya estaba toda contenta porque ya el Señor estaba con las gallinas y estaban en el culto. Y cuando dice el pastor, el Señor está aquí, dijo, ay, me dejó las gallinas solas. Y se fue corriendo para la casa. Hay tantas cosas que pueden distraer nuestro corazón. Cualquier cosa que solo la obra del Espíritu de Dios puede hacer que en medio de las distracciones que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, entendamos la necesidad poderosísima y grandísima que tenemos de Jesucristo y nos entreguemos a Él y confiemos en Él y rindamos nuestra vida. Yo también he tenido que llegar a un culto contando las monedas para el pasaje de vuelta y no tengo, y ahorita me da pena pedirle a un hermano prestado una monedita para devolverme. Y distraerse con tantas cosas, pero el que no has entregado a Cristo, la Biblia dice a través del Señor Jesús en una de sus parábolas, el diablo quiere robarle a través de la distracción la palabra predicada para que no crea. Cristo es más importante que el recibo de la luz, que la llave del gas, que el transporte para volverme para la casa ahorita y que las gallinas de la señora. Es más importante que hoy lo oiga a través de la predicación, que hoy le crea a Él, que hoy me rinda, le invoque de corazón y viva para Él, entendiendo de que Él vino a cambiarme la vida y no solamente a darme una entrada al cielo. Él vino a ser el dueño de mi vida. Es por eso que muchos han dicho, Cristo no solamente es Salvador, sino también es Señor. Es por eso que muchas de las oraciones de fe que se le hace repetir a las personas le dicen, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. La gente repite y ni sabe qué significa Señor ni Salvador. ¿Sabe por qué se lo hacen repetir? Porque a todo el mundo le gusta que lo salven, pero a muy poquito le gusta que los señoreen. Señor Jesús, líbrame de problemas, líbrame de deudas, líbrame de enemigos, líbrame de conflictos, de persecuciones. Uy, sí, líbrame, líbrame, líbrame. Sálvame, sálvame, sálvame. Y en ese sentido muchas veces en la Biblia se repite salvación en ese contexto. Pero aquí lo que está hablando es salvación de mi propio pecado y para eso necesito saber que soy pecador y arrepentirme. Y entonces rendirme a Cristo no solo como mi Salvador o liberador, sino como mi Señor. Gobiérname. ¿Qué hay que cambiar, Señor? ¿Qué hay que hacer? Tú eres ahora mi dueño, mi Salvador. Oramos entonces para pedirle al Señor que nos ayude a oírlo en su palabra, a creerle a Él directamente a través de su palabra, a recibirlo y a obedecerlo, invocándolo, y que no solamente sea este momento en el que oremos, sino siempre, en todo instante. ¿Hay alguien más importante para hablarle que la pareja que comparte conmigo la cama, o que el hijo con el que vivo yo, o que el vecino que está a mi lado, o que la persona con la que hoy me tiene que atender en mi negocio? Hay alguien más importante para hablar todos los días, primero y principalmente, y para invocarlo. Es nuestro Señor y Salvador. Hay que invocarlo a Él. Invóquelo como si se estuviera ahogando, porque nos estamos muriendo en pecados si no invocamos a Cristo de corazón. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta noche para orar. ¿Hay alguna petición especial para poner en las manos del Señor este día? Bienvenidos a quienes nos visitan por primera vez. Mucho gusto. ¿Vienen con Leina, cierto? ¿Son invitados de Leina y Tony? Entonces vamos a orar en esta noche por alguna petición especial, pero lo primero y principal, por favor oremos para que creamos en el Señor Jesús como nuestro Señor y nos rindamos a Él de todo corazón. El que ya lo ha hecho y verdaderamente es un creyente en Cristo sabe que todavía le falta ser más obediente, por lo menos, y no lo es tanto como debiera. Pero el que no lo ha hecho y simplemente lo ha hecho de labios, tal vez se ha engañado, y necesitamos entregarnos de todo corazón. Así que puede usted cerrar conmigo los ojos si quiere, para no distraerse como hablábamos hace un rato. Y mientras yo oro, usted puede decir en sus propias palabras, si quiere en su corazón, algo que tenga para decirle al Señor. Pero yo voy a pedir básicamente lo que usted va a escuchar. Señor, estamos delante de ti, mi Rey, porque definitivamente tú nos has dado vida.
física, pero es más importante la vida espiritual. Y tener vida espiritual, Señor, no es solamente tener curiosidad, tener anhelos, tener sueños, tener metas, tener propósitos, todo eso lo incluye. Tener vida espiritual es que en el fondo de todo eso tu Espíritu Santo nos haya dado entendimiento de quién eres tú, de quiénes somos nosotros, y te pedimos que eso lo que haya sucedido en nosotros y ya nos sabemos creyentes en Cristo, o que eso sea lo que suceda hoy si aún realmente no nos hemos entregado totalmente a Cristo. Solo tu Espíritu puede traer vida, así como Cristo un día dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y por obra gloriosa de ese Espíritu Santo que puede tocar nuestros corazones hoy, Él salió, y el que estaba muerto anduvo, aunque estuviera aún atado. Y así nosotros, aunque no seamos perfectos, por la obra de tu Espíritu podemos ser levantados de nuestra muerte espiritual, creer en Cristo, verlo como más importante que todas las necesidades que tenemos, y ver cómo todas las necesidades que tenemos van siendo transformadas, suplidas y saciadas por medio de la relación con Cristo. Ayúdanos, oh Santo Señor, porque a veces podríamos decir: el trabajo es mi Señor, muy fácilmente, mi pareja es mi Señor, o mi familia es mi Señor, o mi dueño, o mis metas o mis proyectos son mi Señor, y muy pocos podrían decir formalmente: Jesucristo es mi Señor. Que hoy tu Espíritu, mi Rey, ponga eso en nuestros corazones poderosamente, y que traiga convicción de pecados, de justicia y de juicio, Señor, para que no los recibamos a Cristo como cualquiera recibiría a cualquiera a su lado, sino que lo recibamos como el Señor de la creación, porque Él es Señor tanto de judíos como de gentiles. Y judíos lo rechazaron, pero también hay gentiles o personas que no son de Israel también lo rechazan. Y muchos lo rechazan repitiendo: Jesús es el Señor, porque lo dicen de labios para afuera y no con el corazón. Por la obra de tu Espíritu hoy, Señor, que podamos verte a ti como nuestro dueño y a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Hoy obra, mi Rey, hoy obra transformación, hoy Espíritu de Dios obra transformación. Hace un momento hablábamos con el hermano Ender sobre circunstancias que pasan en nuestras vidas, que nos conectan a lo que está pasando a nuestro alrededor. Tal vez el vecino de nuestro lado está sufriendo alguna opresión espiritual, algún malestar emocional, alguna falta física, alguna enfermedad, alguna dolencia, y es solo para recordarle que tiene una necesidad más grande que esa dolencia, esa falta y ese problema: que Jesucristo sea su Señor. Así que ayúdanos a predicarle al que está a nuestro lado y a decirle: tú tienes necesidad de dinero, Jesús tiene riquezas en abundancia de misericordia, para que luego te dé una administración correcta en tu vida. Pero no es la riqueza lo que necesitas a Jesús como tu Señor, arrepentirte y confiar en Cristo como Señor. Tienes dolencias, tienes dolores, tienes necesidad de sanidad física, necesitas primero sanar tu corazón, porque te puedes ir muy sano al infierno, pero no vas a ir al cielo si no eres transformado en tu corazón por entregarte a Cristo como Salvador, porque Jesús es el Señor. Así que, Señor, permítenos evangelizar buscando que las personas se rindan a Cristo y no solamente oigan de Cristo, que oigan a Jesús y no solamente oigan de Jesús, que invoquen a Jesús y no solamente repitan una oración, que obedezcan a Jesús y no solamente digan que Él es su Señor. Ayúdanos hoy, Señor, y a quienes estamos acá presentes te pedimos tú toques sus necesidades también adicionalmente, que estén poniendo delante de ti, peticiones, necesidades, conflictos, anhelos, Señor. Sé tú obrando en su vida de forma misericordiosa, para que ellos puedan ver que tú también quieres bendecirlo en todas las demás áreas. Damos gloria a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna petición especial de nuevo para orar? ¿No en general? ¿No? ¿Sí o no? Señora. ¿De Laura? ¿San qué? Ah, cierto, Samper, yo le entendía Sampesa. Samper, cierto que es Samper. Por la salud de su prima Laura. Ah, bueno, tenemos un sobrino de mi esposa que al parecer se veía como fracturado la frente con una cuestión jugando fútbol. También vamos a orar por él, se llama Esteban. Y por favor oremos también. Cuando sacamos así las peticiones en público es para que las hagamos en público, pero para que las llevemos en nuestro corazón, para cada uno orar en lo privado.
la prima Laura, el sobrino de mi esposa Juan Esteban, pero también, señora, Carmen, Carmen Dorisa, Carmen, que es su sobrina, Cabezas, la sobrina de Odalis. ¿Iba a decir algo, hermano? Opresión. Ok, oramos por eso también. Entonces, por Ender y el vecino, porque el vecino también sintió el malestar, ¿se acuerda? Y oremos porque en República Dominicana, que por ahí andamos conectados con la iglesia del pastor Miguel Núñez, con unos hermanos, estaba llegando hoy una tormenta tropical también. Oremos por el clima, que Dios tenga piedad de todas estas personas que o por lluvia o por sequía están sufriendo muchas dificultades, ¿cierto? Laura, Ender, vecino, Carmen, Juan Esteban, República Dominicana y todos los que están pasando dificultades del tiempo. Señor, de forma sencilla te queremos pedir por la salud de aquellos que con nombre propio hoy han mencionado a mis hermanos y yo también. En el caso de Laura, prima de Leina, en el caso de Carmen, sobrina de Odalis, en el caso de Juan Esteban, sobrino de mi esposa, a cada uno, Señor, en su circunstancia, sea por algo puntual como lo que acaba de suceder con Juan Esteban, o algo que ya venga desde hace rato como lo que puede estar pasando con Laura y lo que definitivamente está pasando desde hace rato con Carmen, seas tú poniendo tu mano misericordiosa y sanando. Y ahí te pedimos que también tú obres salvación, como hablamos hace un rato, pero si no la obras, Señor, tú eres misericordioso y bueno y bondadoso para obrar sanidad cuando la pedimos en el nombre de Jesús. Por tu misericordia y tu piedad trae sanidad, te lo pedimos. Y los que ya son creyentes, que esto les sirva también para avivamiento en su corazón, para que vuelvan a ti con más confianza y más fe en medio de su dificultad. Y pedimos para que tú liberes de opresión espiritual y física de cualquier tipo, Señor, conforme solo tú lo sabes y conforme solo tú eres poderoso para poner freno en el nombre de Jesús a nuestro hermano Ender, aún a su vecino y a su entorno, y que en el nombre de Jesús tú seas el que quite toda clase de opresión espiritual que existen de acuerdo a tu palabra y que sí se manifiestan y que sí oprimen de acuerdo a tu palabra y que sí maltratan física o espiritualmente, pero siempre hasta donde tú autorizas, y que tú eres el Señor, tú que eres el Señor y el poderoso sobre todo principado, potestad y sobre toda obra espiritual, no solamente libres de esa opresión engañosa a través del pecado, sino también de la opresión física o emocional o espiritual, en el nombre de Jesús, a mi hermano y a su entorno y a todos los que estén padeciendo estas dificultades. Y te pedimos por los que están padeciendo, como en el caso de República Dominicana en este día, por causa de una tormenta tropical, en el que los que están padeciendo muchas lluvias, los que están padeciendo mucha sequía e incendios en el mundo, te pedimos que tú pongas tu mano misericordiosa como lo sabes tú hacer para compensar la naturaleza, revirtiendo de forma muy rápida y poderosa por tu providencia los efectos de todo esto y permitiendo que las personas puedan refugiarse, restaurarse o restituirse de nuevo en lo que hayan perdido y volver a hacer sus vidas a pesar de las dificultades que han pasado. Ten misericordia, Señor, de este mundo que está sufriendo. Y como lo predicábamos hace un rato, no sufre simplemente porque está la tormenta o porque están las sequías, sufre por su propio pecado, porque el pecado trajo al mundo el problema y aumenta el problema ahora que vivimos en pecado también. Perdónanos, transforma este mundo y ten piedad, Señor, de todos ellos. Te lo pedimos y te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me lo bendiga. Podemos, conforme sabemos, con nuestras medidas saludarnos. Por favor, saluden a quienes nos acompañan por primera vez. Que tengan una feliz noche. Bendiciones para todos.